continuación sigue el programa de nuestro día de hoy. Y ya que estamos en presentaciones de poesía, pues yo también me apunté, porque acaba de salir un libro mío en el Fondo de Cultura Económica que se llama Puño y Letra, que vamos a presentar ahora. Y invité a una joven poeta que además me parece una de las mentes más lúcidas de su generación, que es Lucía Picholula, a que comentara este libro y me ayudara a presentarlo. Y también Yuma y Johnny no estén demasiado lejos porque a lo mejor se requiere su participación al final. Hola, bienvenida, hola, Lucía. Hola a todas. Y ya está el y libro. todos. Toma, es Qué el tuyo. emoción. Es que apenas realmente acaba de salir de la imprenta. Sí. Son los primeros ejemplares que se venden. Mil gracias, Lucía, por haber gracias a ti por invitarme. Yo porque, a ver, tengo el mal de escribir textos para presentaciones, pero espero que no sea tedioso ni terrible. Pues muchas gracias, Oscar, por invitarme a presentar tu libro. Me emociona muchísimo. Lo leí, bueno, en el PDF que me enviaste y ahora ya lo tengo. Y pues esta presentación pretende ser una invitación para todas ustedes y para todos ustedes a que justo compren el libro y se llenen de la poesía de Oscar de Pablo. Bueno, escribí un texto, no es muy largo, espero les guste. Puño y Letra es el título de esta antología de poemas de Oscar de Pablo que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en una edición muy bella, que pueden ver ahí. Van a decir que es una edición muy bella es un lugar común en las presentaciones de libros, y sin duda lo es, pero no les miento. La portada es una toma aérea de las calles y azoteas de una ciudad, esa vista que solo tienen las aves, los rascacielos y los aviones. Una distancia para contemplar lo que nos rodea. La cuestión es que en vez de sentir que nos alejamos de la ciudad, como una nave que despega, la imagen genera lo contrario. Estamos por introducirnos en la urbe. Aterrizaremos en medio de los carros y edificios, penetraremos la vida, y vida, en este caso, es también la poesía de Oscar, que la contiene, la dignifica y nos hace volver a mirarla de otra manera. Las palabras puño y letra remiten al tópico literario Armas y Letras, que hace alusión al famoso discurso de Don Quijote y a los poetas soldados del Renacimiento. Sin embargo, en este libro las armas han cambiado por el puño, un saludo antifascista, un gesto revolucionario. Una vez le escuché a Oscar decir que la poesía política es aquella que se escribe en libertad. ¿Pero qué significa eso? Si no se trata de tocar un tema específico, aunque sus poemas por supuesto que hablan de temas políticos, ni tampoco se trata de exaltar ciertas reivindicaciones sociales, aunque sus textos lo hacen, ¿qué es escribir en libertad? ¿Libertad frente a qué? ¿Frente a los cánones poéticos y los mandatos del campo cultural y literario? ¿Libertad frente al mercado? ¿Cómo se logra hacer esto? Y si nos alejamos del campo de la literatura y pensamos en la libertad revolucionaria, ¿es esta posible? Después de escuchar su intervención sobre la poesía política, comencé a preocuparme. Yo misma escribo a veces y aspiro siempre a la libertad. Aquí viene muy bien esa conocida frase de Rosa Luxemburgo: aspiro a un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Son las del tianguis de compañeras. Son las del tianguis de compañeras feministas que tienen que la lucha se establecen aquí. Sí, perfecto. Bueno, como decía, en medio de consignas, esto nos viene muy bien. Libertad, consignas, todo es perfecto. ¿Cómo es posible escribir en libertad en pleno capitalismo? No voy a teorizar aquí de por qué la libertad individual no es posible en este sistema, ni tampoco hablaré sobre por qué es necesaria una revolución que rompa las cadenas de todos los oprimidos. Aunque bien podríamos aquí armar una asamblea junto con las compañeras militantes y la poesía seguiría presente. Sin embargo, encuentro en la poesía de Oscar de Pablo y de otros poetas, por supuesto, Roque Dalton, Violeta Parra, Fernández Retamar, Galeano, mi amigo José Arreola, que es un poeta de Valle de Chalco maravilloso, la lista podría seguir, esa búsqueda de libertad que se traduce también en un compromiso con la palabra, con la poesía y con la vida. Si escribir en libertad no es no estar atado a ningún mandato estético o del mercado, me parece que es también un horizonte al que hemos de caminar siempre con el puño en alto. Volvamos entonces a la vista desde las azoteas. Aunque estamos a punto de adentrarnos en los caminos de la poesía, los edificios no nublan el horizonte, aún podemos verlo, las palabras escritas en libertad nos llevan de la mano.
Me gustaría añadir dos acepciones más a las que nos remite el título Puño y Letra. Por un lado, la escritura manuscrita, esa que está íntimamente ligada al cuerpo, que se modifica dependiendo de la mano que empuñe la pluma. Hay en el acto de escribir una relación especial con el papel y la tinta, que adquiere dimensión cuando imprimimos en las fibras de algodón la fuerza de nuestro pulso. Ese gesto cotidiano y banal de anotar algo en un papel puede adquirir una dimensión mayor cuando ese, de mi puño y letra, se torna compromiso con el decir. Esto es, cuando el que escribe se responsabiliza de aquello que enuncia y en un pacto de buena fe, como diría el ensayista Michel de Montaigne, se presenta frente al lector de la manera más sincera posible. Encuentro en la poesía de Óscar esa responsabilidad militante en el decir, una responsabilidad que hermana, en este caso, tres campos que a mí en lo particular me interesan y que la posmodernidad, estos tiempos actuales tan confusos y tan vacíos, parece haber desgarrado: la poesía, las humanidades y la militancia de izquierda. Puño y letra como un reencuentro de la palabra con el pensamiento, de la escritura con el saber, de la responsabilidad del decir con el diálogo que la poesía hace factible. El poema que abre el libro tiene un verso que advierte a sus lectores de lo que está por venir. No solo en este texto, sino en todos los que componen el libro. Dice Óscar, se precipita un denso tejido de palabras. Si bien el poema habla de David Aguilar Mora, pareciera que estos primeros versos son un aviso. Vale la pena aquí hacer una nota al pie para nombrar al compañero David Aguilar Mora. Nació en Chihuahua el 31 de diciembre de 1939, fue miembro del Partido Obrero Revolucionario, combatió la dictadura en Guatemala y fue detenido desaparecido en ese país el 10 de diciembre de 1965. Para él y para todos, verdad y justicia. Sin quererlo, o tal vez sí, la poesía de Óscar de Pablo se presenta a sí misma, un denso tejido de palabras. Desde ese momento todo es emoción e intriga. Primero, por la posibilidad de recoger ese tejido, una invitación al lenguaje, a la viabilidad del sonido, al asombro del decir que se multiplica en cada uno de estos textos. Y segundo, porque la poesía va también develando una serie de historias y personajes que compondrán la memoria del libro y del poeta. Óscar de Pablo se inscribe en una tradición literaria y política, y como buen militante de izquierda va de lo local al universalismo, a diferencia de otros escritores y militantes que se centran en la particularidad de los sujetos y son incapaces de imaginar la emancipación universal, por ejemplo. Expande su poesía, construye una genealogía propia y se responsabiliza con la memoria olvidada y excluida de los grandes relatos de la historia. Una memoria que él inscribe en sus versos y la hace partícipe de la transmisión poética. Mientras vamos leyendo podemos palpar el asombro y la admiración del poeta, aunque también hay otros sentimientos no menos importantes que afloran con la lectura: la indignación, el dolor y, diría yo, aunque tal vez esto no suceda en todos los lectores y que escribiré aquí temiendo pecar de ingenua, un sentimiento revolucionario que está tanto dentro como fuera del poema. Se va a caer. La forma y el fondo, desde la disposición en la página, los sonidos, las palabras, los temas y después la relación de los textos con el mundo. Ahí, en todo eso, la poesía cobra sentido. Quisiera aclarar aquí, porque de pronto podría parecer que apelo al supuesto carácter etéreo de la poesía, a esa aura inalcanzable que un grupo de señores le impuso al género, que en realidad quiero decir todo lo contrario. La poesía se hace con las palabras del día a día, por eso nos habla, nos susurra historias, nos permite volver a mirar el mundo desde sus versos. Esto queda claro en el libro de Óscar de Pablo. No se trata de que nosotros tengamos que elevarnos hacia la poesía, sino de que la poesía se teja con las historias de nuestra vida, que vaya desde la guerrilla en Guatemala hasta una huelga de ferroviarios en el sur del continente, que cuente la historia de una no cuidadora de gansos que se llamaba Rosa y fue asesinada en Berlín el 15 de enero de 1919, que se asombre con el trabajo de los obreros y electricistas que llevan la luz y fuerza a las casas y talleres, a las fondas, a los salones de baile, que hable de una huelga de estudiantes que nos salvó el futuro a todos los que llegamos después a la universidad pública, que relate la historia de la mamá de un científico acusada de ser bruja y que hable de la ciudad y de la tortura y que nos hable a nosotros y de nosotros, las personas comunes. Óscar de Pablo elige con minuciosidad los sonidos que engranan palabras para componer la máquina del texto.
Esta metáfora es muy poco poética, una máquina. Pero nadie pretende aquí destruir los relojes de las fábricas, sino hacernos de los medios. La palabra como herramienta de la poesía es maleable, elástica, flexible. Se amolda el poema y le da forma. Claro que hay siempre una mano que la guía, el hacedor del universo poético, el poeta. Si antes hablé de los sentimientos de la lectura de que la lectura de este libro despierta, estos están atados directamente a la forma. Puño y letra es un libro de exploración que va del verso libre al romance, el romance de Coba el Barbero, el romance de Nuestro Primo, el romance de Hécate de Catepec, que Óscar nos leerá en un rato, a la canción. Y ahí están los textos de La cuidadora de gansos y de Los estranguladores. La hechura de los poemas responde al tema tratado. El lenguaje varía de acuerdo con la historia. Ahí están las palabras necesarias para nombrar al compañero Mariano Ferreira en el poema Mientras tanto, que magistralmente inicia con una muerte anunciada. En la última línea de esta página, van a matarlo a Mariano Ferreira, escribe Óscar. Si quieres. Compañeras, invitamos a las compañeras que vengan a dar su mensaje aquí. Nosotros nos solidarizamos con los proyectos autogestivos. Compañeras de allá atrás, les invitamos a que usen este escenario para dar su mensaje aquí si quieren. Bueno, sigamos hablando de la poesía. Ya no me acuerdo en dónde estaba. Bueno, voy aquí. Óscar de Pablo elige con minuciosidad los sonidos que engranan palabras para componer la máquina del texto. Esta metáfora es muy poco poética, una máquina, pero nadie pretende aquí destruir los relojes de las fábricas, sino hacernos de los medios. La palabra como herramienta de la poesía es maleable, elástica, flexible. Se amolda al poema y le da forma. Claro que hay siempre una mano que la guía, el hacedor del universo poético. Si antes hablé de los sentimientos que la lectura de este libro despierta, estos están atados directamente a la forma. Puño y letra es un libro de exploración que va del verso libre al romance, el romance de Coba del Barbero, el romance de Nuestro Primo, el romance de Hécate de Catepec, a la canción. Y ahí están los textos de La cuidadora de gansos y de Los estranguladores. La hechura de los poemas responde al tema tratado. El lenguaje varía de acuerdo con la historia. Ahí están las palabras necesarias para nombrar al compañero Mariano Ferreira en el poema Mientras tanto, que magistralmente inicia con una muerte anunciada. En la última línea de esta página, van a matarlo a Mariano Ferreira, escribe Óscar. Otras palabras para narrar la ciudad, como en el poema Marineros o en Purgatorio, y otras para hablar de un conejo con alcachofas, que por cierto, qué hermosa es la palabra alcachofa. Aquí colaré otra nota al pie sobre Mariano Ferreira, no sin antes aclarar que estas pequeñas notas informativas provienen seguramente de mi formación académica, pero también de la inmensa curiosidad que me despertó el libro. Creo que este efecto se debe al interés que Óscar tiene por la historia y que se manifiesta tanto en su escritura poética como en sus textos históricos o incluso en las charlas que imparte de manera virtual en el canal de la Brigada para Leer en Libertad, que todos ustedes pueden ver, y en sus conversaciones cotidianas. Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, estudiante de Historia y dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, tenía 23 años cuando en 2010 fue asesinado en una manifestación de trabajadores ferroviarios. Mariano Ferreira, presente siempre. Volvamos al lenguaje, que se moldea según lo exige el poema. Para ejemplificar esto, hablaré solo de dos textos específicamente. Más tarde, cuando pasemos a lo verdaderamente importante y Óscar lea su poesía, ustedes se darán cuenta de qué estoy hablando. El primero es el poema Dioses del México Antiguo, coreografía cívica, en el que la poesía habla en mexicano, no solo por las palabras o expresiones que introduce, la neta, chilango, allí merito, sino porque se cuelan en él los sonidos del rock urbano, la cadencia seductora del piropo y también otras palabras que no son propias de nuestro dialecto, pero que rondan siempre en nuestros imaginarios: corrupción, polvo, barrio, el oriente de la ciudad, la culpa. Entre esta elección minuciosa de palabras tan nuestras, tan propicias para hablar de los dioses de México, también está el sonido, el del poema y el de la vida, el ruido de quienes somos, nuestra forma sonora. Creo que esta preocupación por el sonido recorre todos los poemas del libro. Por ejemplo, en el poema que mencioné sobre Mariano Ferreira, cuando de Pablo escribe "van a matarlo a Mariano Ferreira", se le cuela el dialecto argentino en ese lo que para nosotros es ajeno. Algo muy diferente sucede en el poema En el escaparate, en el que el castellano torna hacia los sonidos y formas del Quijote, un dispóngome, un quisier.
En este poema nos encontramos con la asturiana Maritornes, que si recuerdan es esa mujer fea y ordinaria a la que el Quijote confunde con una dama de castillo. Hay un juego intertextual en el poema. Entre sus estrofas se teje la historia que escribió Cervantes y el lenguaje es consecuente con el juego de tópicos y tiempos. Aunque existe un papel que dice que yo soy estudiosa de la literatura, he de confesar que mi acercamiento al campo de la poesía mexicana contemporánea es muy reciente. Hace un par de años empecé a leer poesía con más regularidad, a asistir a lecturas y a conocer gente del ámbito. Por eso mi interpretación puede estar sesgada por el desconocimiento. Sin embargo, considero que siempre es importante poner en diálogo las obras, hablar de cómo los libros se relacionan con lo que está afuera. Creo que lo he dicho ya, pero lo reitero. En Puño y Letra encontramos una preocupación genuina por la memoria. En un mundo en el que parece cancelado el futuro, la preservación de la memoria militante y de la lucha social, se transforma en una garantía de futuro. Y quisiera yo pensar que en una garantía de futuro revolucionario. Sin duda, esta búsqueda de la memoria silenciada y la restitución de la verdad de los otros es posible hallarla en otros escritores contemporáneos. Por ejemplo, pienso en las novelas de Nona Fernández, esa increíble escritora chilena que visita y revisita el pasado de la dictadura para construir sus relatos, o en Gabriela Wiener, que explora su pasado familiar para hablar de la historia de opresión de los pueblos del Perú. Por supuesto que ya estaba presente en otros escritores, en Roque Dalton y en su poema Un libro rojo para Lenin y en muchos más. Aunque he de decir que en el campo de la poesía mexicana, la escritura de Óscar de Pablo viene, para mí, a llenar un vacío. ¿Será este un vacío poético o militante? Tal vez los dos. Parafraseando un poco a Roque Dalton, es un deber urgente de todos los que trabajan y crean en el terreno del pensamiento revolucionario en nuestros países, ayudar por todos los medios a su alcance a avanzar hacia la revolución. Hay en la poesía de Óscar de Pablo un proyecto político que se inscribe en una tradición específica. Aquí vuelvo a citar a Roque Dalton. Poesía para leer, meditar, discutir, poesía de ideas más que de sentimientos, aunque no ignore y recoja los niveles sentimentales, poesía de hechos, de personajes y de pueblos que luchan, poesía que se niega a ser materia exclusiva para la preciosista momificación sonetaria, poesía invadida por la vida invasora de la vida, inundada por otras formas de la creación humana y a la vez inundadora de ellas, poesía para ayudar a transformar el mundo. Hasta ahí Roque Dalton, yo no podría haber escrito eso. El último poema de este libro de Óscar de Pablo se titula Declaración de Principios y cierra con broche de oro este recorrido al que nos invita el poeta, un viaje por las posibilidades del lenguaje y de la historia, un viaje militante en el que la memoria se coloca como punto de encuentro, a partir del sonido de la palabra, con un mundo que se diluye en los grandes relatos de la historia con mayúsculas, esa historia de los libros de la SEP que bien menciona Óscar en su poema Patroclo de Chinameca. Si el libro cierra con esa declaración de principios, esta nunca nos es ajena en la lectura. Se hace presente en cada uno de los versos, en cada palabra que elige para dotar su poesía de una búsqueda y una promesa. Te diré la verdad, gente, mi gente, escribe Óscar, y yo añado, esa verdad saldrá de su puño y letra. Gracias, queridísima Lucía. ¿Me pasas un librito? Gracias. No, ni yo tengo. A ver qué tal. Está de más dedicar demasiado tiempo a agradecerte tu lectura tan generosa y emocionante. Y pues simplemente querría leer algunos poemas. Quien ha venido a esta feria sabe que dedicamos las noches a leer poemas acompañándonos de música con Yuma y Johnny. Pero ahora quiero leer poemas que no suelo leer en ese formato porque no son necesariamente tan rítmicos, como este que se llama De Intemperie, que es el poema con que abre el libro. Y la razón que abre el libro es que es un poema muy anterior a todos los demás que conforman esta colección. Todos estos poemas ya aparecían en libros relativamente recientes, pero este primero que les voy a leer es de hace muchos años. Es un poema, digamos, juvenil que habla de David Aguilar Mora. Quien conozca al Pelón Aguilar Mora es hermano de David Aguilar Mora, fue hermano de Manuel Aguilar Mora, pero él murió en 66 en Guatemala y sobre él escribí este poema que se llama De Intemperie.
Los de allá atrás, si quieren acercar las sillas, hay lugar en el pasillo para que no se vayan a mojar. De intemperie. Ahora sí que, de intemperie. Se precipita un denso tejido de palabras, de metal y de arena, para cubrir sudariamente el rostro que emerge de un retrato humano desde muerto. Rostro casi concreto, concreto casi carne, que se vive a sí mismo como muerto imposible y no, se sobrevive. Fuiste un muerto sencillo, fuiste un muerto de tantos cuyo nombre sucede que conozco. Viniste con el viento de naranjas y reses, ruta de los centauros. Eras un niño, eras esos ojos morenos de 25 años que viste ametrallar de luz en su negrura, de luz lineal y blanca, multiplicada y sucia, sólida en su destiempo. Ojos moreno mora que se van aguilando, que se van combatiendo, que se fueron a ese país antiguo y vegetal que nace de la precaria eternidad en la que dormitaba, que despierta al desorden selvático del mundo, al olor de la pólvora y del cardamomo, y de pronto se ve lleno de historia. Leyéndote las huellas hoy, parece que llevabas tatuado sobre el pecho un mapa de laceraciones. Parece que sabías que el océano es un surco arado por la sal, una inviable vastedad de bosques y un modo permanente de morir de sed. América Central, una serpiente trágica, tragándose a sí misma cada día, país lleno de historia recién inaugurada. Se precipita un denso tejido de silencios, músicas disonantes de humedad y diciembre sobre un océano mudo para enterrar tu cuerpo. Un mar casi concreto, concreto casi agua, que se anega a sí mismo sin un puerto posible y no sobrevives. Fuiste un muerto sencillo, otro más cuyo nombre sucede que conozco, el nombre que nació de tus heridas de 25 años. Termina en ti la muerte para multiplicarse, para ser en la vida toda de nosotros y desbordar sus términos acuosos. Ahora estás cumpliendo 66 destinos de caminar al sur, ruta de los centauros, 66 abismos de nacer en Chihuahua, muerto de sed y de deseo, de ganas, de atragantarte a tiros de turbiones, 66 derrumbes de estar vivo. Y sí, en el último verso escribí de estar vivo, como si no supiera que hace ya 40 despedidas a gritos, un huracán de botas te negó la vejez y te detuvo en esto. Año 66, ciudad de Guatemala, fotografía de un joven ya desaparecido de 25 años. Fuiste un muerto de tantos, nada más, nada menos. Otra semilla nuestra, casi anónima, para llenar de selva el fondo de los piélagos. La vastedad estéril del mar siempre sonante, otro cartel convulso cuyo nombre sucede, otro retrato muerto todavía. David Aguilar Mora, ¿qué vida fue la tuya, tan de todos? Y ahora... Me voy a seguir sin mayores explicaciones. Si quieres interrumpir o decir algo o hacer complacencias. Nadie que yo conozca es Ptolomeo III. Y sin embargo, vivimos empeñados en aumentar la gloria de la dinastía Lágida, llevándole al tercero de los Ptolomeos, el llamado Evergetes, desde un sur casi mítico de puro verde, centenares de miles de elefantes, centenares de miles. Este martes quisiera pedir prestado un coche y llevarte a comer carnitas a Huichapan. Este martes quisiera, pero es martes y alguien debe llevarle a Ptolomeo III, el llamado Evergetes, sus miles de elefantes. Lo sabe todo el mundo, por eso nadie va a prestarme un coche. Centenares de miles de elefantes, centenares de miles de máquinas de guerra, enhiestas de marfil y blindadas de lodo. Con ellas el Egipto de los hijos del lago será temido hasta por los Seleucidas. Centenares de miles de huracanes cuadrúpedos en los que late acaso un corazón gentil, pero que afuera llevan el peso incontenible de un tanque acorazado. Centenares de miles de máquinas de guerra. Amo el cielo de plata de cuando acaba Hidalgo y el olor a carnitas. Quiero una carretera despejada
en la que puedas otra vez contarme lo que escribió Agatárquides de Gnido. Pero ya te lo dije, este martes no puedo, quizá en Semana Santa. Todos saben que el martes que sigue cae en martes. Y Ptolomeo no pide que me case, pero sí que me embarque. Todos sabemos bien que un elefante solo, que trasladar por mar un elefante solo, requiere de una nave de tremendo calado. Y todos saben bien que el piélago eritreo, donde el verde Sudán moja sus playas, es arenoso y demasiado bajo, apto tan solo para las más leves barquichuelas de remos. Todos nosotros, todos, y también Agatárquides, sabemos de memoria estas verdades. Mas Ptolomeo III, como bien dice el título, que yo sepa, no es nadie, nadie que yo conozca. ¿Qué sabe un rey de naves, de arenas y de vados? Cántame una canción, aunque sea de tus tiempos, cántame una canción que a lo mejor así nuestra nave no encalla. Aquí, en las aguas verdes del Sudán, el mar es demasiado profundo para un hombre y demasiado bajo para un barco de carga. Al encallar la nave, la arena la rodea y la va convirtiendo poco a poco en islote, lejos del continente, demasiado. Es un lugar magnífico para que 12 hombres y un inmenso elefante henchido de cadenas hagan del sol y el hambre su tumba colectiva. Tienen suerte los débiles, son ellos los primeros en ser ejecutados para economizar los víveres y el agua, porque así los que quedan suman a sus pesares tiempo y remordimiento y tampoco se salvan. Ya ves, te dije que este martes tenía ganas de ir a Huichapan. Cántame una canción, a lo mejor así dejo de oír las voces de los 6 compañeros que matamos a cambio de una prórroga inútil de 6 días. Miles de expediciones como esta, miles de martes muertos y encallados, pero que sigue el ciclo. Por lo menos algunas docenas de entre todos podrán llevarle al rey su carga de elefantes. La razón que escribí este poema es que me gustaba la idea de ir a pasear, ¿no? Pero es rarísimo que un martes no podamos ir a pasear a Huichapan a comer carnitas, porque tenemos que hacer algo tan raro como llevarle elefantes al rey Ptolomeo, ¿no? Trabajar en un Samos para Carlos Slim es tan raro, tan distante, tampoco conocemos a Carlos Slim como a Ptolomeo III, ¿no? Entonces es igual de absurdo. Bueno, lo leo siempre, pero lo voy a leer otra vez, que se llama Canción sin gansos. Ya lo he explicado muchas veces en otros lados, o sea que no lo voy a explicar más, nomás a Rosa Luxemburg. Blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un cuchillo la cuidadora de gansos, heredó en vez de gansos un léxico semítico para entonar apenas cancioncitas tontas y dulces como gansos. Pero no supo hacerlo la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. Y en lugar de canciones plácidas como gansos, la cuidadora de gansos armó con ese blando diccionario heredado, dulce como un cuchillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúrgica, plural como tonante retahíla de pasos, como un tambor de estaño desbordando la acera, o una ensordecedora cabalgata de multitud y dientes. Pobrecita, blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos. Al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha, la cuidadora de gansos, y al ver que no había nadie, la tomaron por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca, la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el pan negro. Pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses, y entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un imperio enemigo. Bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata. Le rompieron los pómulos, las calles, bruja, negra, puta judía, derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta de cuidadora de gansos, negra, negra, y desgarraron pechos y pendones. De su cuerpo menudo de mujer no quedó piedra viva sobre piedra. Como no tenía gansos, la cuidadora de gansos no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas, piedra a piedra.
Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa. Pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas, la cuidadora de gansos, y Europa quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos. Este se llama Sobre la luz. Mírate nada más. Ninguna luz proviene del olor del agua. Óyete recorrer su trama aérea de pájaros cablados, del dolor de la carne al dolor de la vista, de la lágrima al ojo, torre a torre. Mírate nada más, flujo de salamandras, duro rumor de ajenjo, leche vertiginosa y avispera. Arráncale a la rabia un respirar de azúcar y exígele a los ojos de la ciudad que callen, que enmudezcan de amor los reflectores, que los tranvías reposen como rinocerontes y que la tubería de los cruceros haga cerrar el chorro tricolor del semáforo, que se ponga de pie la presa de Necaxa. En la ausencia de luz, las orejas cerradas florecen como huelgas, las huelgas como orquídeas. Debajo de la sombra, flores de la ciudad abren las vulvas y ciegas agudizan su sentido del tacto. Su oscuridad y su fragancia arriba, arriba su calor. El switch abajo, en defensa del trabajo. Basta ya de correr del color de la carne al dolor de la vista, esta carrera ajena de la lágrima al ojo. Basta ya de fluir por este interminable pentagrama, con zapatos de pobre atados como notas hacia una luz ajena, que no y que no y que no. Ninguna luz proviene del dolor del agua. Toda la luz proviene del dolor de esta carne que de tanto callarse está callosa. Mírate nada más, manos de pobre. Mírate nada más, deja que tu silencio, hecho de bocas, grite nuestra luz, nuestra fuerza, que nuestra luz y fuerza no está en venta. Si no quieren saber cómo se abre la noche de la huelga como una vasta orquídea, que vayan a vender a su chingada madre, que aquí no se ve nada, que aquí solo transcurre un gato gigantesco, hecho todo de sombra, de asombro entre los cables, que aquí solo se arrastra un callar detenido de vagones del metro y nadie llega a tiempo a dar su plusvalor. Que aquí no se ve nada, que aquí solo se siente la sonrisa callosa y callejera de una multitud nueva que escucha con los puños y que sabe orientarse y caminar de noche. Aquí solo se escucha un canto eléctrico y el mugido del búfalo masivo, que aquí se ve la fuerza del ESME. Este poema era de antes, de que cuando Luz y Fuerza estaba bajo amenaza, no cuando ya se la habían chingado. Y nadie hicimos nada, compañeros y compañeras. Yo pensaba que era, bueno, marchamos, pero nadie paró, más que los propios del ESME, que ya no tenían nada que parar. Mira, este se llama, hay un poema muy largo que se llama Panfleto, que no les voy a infligir, pero ese poema tiene una partecita que sí les quiero leer, que si encuentro, que es, lo escribí este poema en los 2000, al calor de la represión de la huelga de la UNAM, en la que yo participé, y que hoy en estas fechas está cumpliendo 24 años, pero también una parte está compuesta al calor del gusto que me dio cuando en la Ciudad de México se aprobó por primera vez el aborto. Y dice así: también en esa época me di cuenta de que la palabra muchíguese, el verbo muchigarse, existe realmente, cosa que me llenó de júbilo. Muchíguese la risa, marimba vuelta en ecos de color azafrán anaranjado, en brotes secos, rebelión repentina y en ristre, serpentina, flechas en el carcaj, la carcajada, risa en los ritmos de la marejada, muchíguese, levántese, camine, echémonos un faje aquí en el cine, álcese al lodo todo lo aquí concupiscible, con Cupido apuntando frente a todo lo bello, lo risible de la vida maltrecha, risa a punto de flecha, sí, los ecos y sus brotes. Nuestros obispos son ya corazón como los opilotes en mi país de azúcar, animales folclóricos y bellos. Muchígate, marimba, corazón, los prelados, sin fe más con artículo de fe, son corazón salvados en su cómica muerte, rendidos, redimidos, mejor entre más gordos, entre más reaccionarios, sácales con tu risa escapularios,
Dale a su cruz nuestros serruchos varios, nuestros muchos serruchos voluntarios. Serrúchalos con risas, con luchas, con ovarios. Muchígate tonante y hazte muchos, muchísimos serruchos. Dispara nuestra risa muchigada y a la chingada. Mi país es de azúcar, calavera. Tu flecha verdadera, marimba y carcajada, vuela hacia el orificio del culo del santo oficio, hacia el involuntario sacrificio con el que apenas nacen corazón, hacia el involuntario sacrificio con el que apenas nacen, el redentor ridículo que hacen al orificio de ellos, corazón. Nuestros obispos son animales folclóricos y bellos, desde cada mujer con manzana y serpiente, desde su propio vientre, con carcaja y con risa y marejada, dispara nuestra risa calavera, nuestra risa marimba, verdulera, siringa y sublevada. Yo no creo que sea necesaria. La poesía crea su propio espacio, crea su propio silencio. No creo necesario leerla en el silencio de nuestras casas. Por eso, no, la verdad que no. Si la poesía logra captar la atención, no le hace que haya las voces de la realidad fuerte, de la realidad real, aquí ocurriendo a nuestras espaldas. Pero si podemos controlar ese ruido de fondo, como ustedes saben. Si quieren irse preparando, en cualquier momento podemos hacer lo que hacemos Johnny, Yuma y yo, que es ver si de veras tienen ritmo los poemas, mediante hacerlos con música. Entonces, por ejemplo, este se llama... Bueno, antes de hacer con música unos más rítmicos, este que se llama Epístola de Luzbel. Tiene un epígrafe que dice: es posible que cumpla ante los dioses, es preciso que cumpla ante los dioses. No, perdón, este no se los voy a leer, es un poco demasiado largo. Este es un poema en 4 partes que se llama Walpurgisnacht, que es una palabrota alemana que significa noche de brujas, sencillamente. Y noche de brujas porque a mí me gusta mucho la ciencia, la física en particular, y me gusta la historia de la física, y no tengo mucha imaginación, solo escribo de cosas que realmente pasaron, y realmente pasó que la madre de Johannes Kepler, el que descubrió que la órbita de los planetas es elíptica, fue acusada de bruja. Entonces, ¿cómo este hombre de gran luz vivió en el mismo siglo de tanta oscuridad, donde quemaban a las mujeres acusadas de brujería? Entonces este se llama Walpurgisnacht porque me imaginé que la mamá de Kepler se hubiera disfrazado con tal de evadir a los inquisidores de silla, y que fuera una silla como esta que está aquí con nosotros. Pudiera ser mejor no desnudarse delante de la silla, que la silla pudiera ser la madre de Johannes Kepler disfrazada de silla. Pudiera ser, no digo que lo sea, pero si a ti en el Lemberg de principios del siglo XVII te acusaran de prácticas de brujería, te pillaran pidiéndole a un sepulturero que te fuera a buscar el cráneo de tu padre, con tal de despistar a la Gestapo, pudiera ser que incluso tú asumieras la forma de una silla. Ante la vista de esos aparatos, lo que soy yo, incluso de un retrete. Así que ten pudor. Pudiera ser mejor no desnudarse. No interrogar la órbita de los planetas, ni dudar que sean círculos perfectos, pues pudieran no serlo, y luego con qué cara borrar en las escuelas siglos de pizarrones. Sobre todo pudiera ser prudente no aceptar ese puesto de astrónomo imperial en la corte de Praga. Yo sé que a estas alturas es difícil conseguir un empleo, más vale plaza en mano, porque las plazas son como las aves, en fin, tú sabes si lo aceptas o no. Y si lo vas a hacer de todos modos, si vas a desnudarte delante de la silla como si no existiera, y no digo que exista, pudiera ser, en fin, al menos cúbrele su respaldo con la sábana, y sobre todo, no te sientes desnudo, respétale las canas, pobrecita, ya bastante ha sufrido. 2. No regreses al Leonberg de principios del siglo XVII, Catalina. No vayas a pedirle a los enterradores el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no lo van a entender.
Mira que los vecinos no lo van a entender y pueden asumir que es para un fin siniestro. Mira que faltan siglos para que nazca Freud y nadie va a entender que simplemente quieres mandar a hacer un cáliz del cráneo de tu padre, beber cerveza clara del cráneo de tu padre, brindar en Año Nuevo con tus hijos y nietos chocando con sus tarros el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no van a comprender tan natural deseo y van a echarte encima a la Gestapo y luego habrá que transformarse en mueble y pasar siglos quieta, soportando en silencio quién sabe qué impudicias. Deja ahí ese teléfono, te digo, no vayas a llamar a los sepultureros. 3. Habrá quien juzgue extraño el proceder de una pobre señora que en cualquier circunstancia decidiera pedirle a los sepultureros que trajeran el cráneo de su padre para hacerse una copa, cosa tan natural, y enfrentada a las máquinas de la Gestapo, decidiera ocultarse durante 4 siglos transfigurada en silla. Extraña es la conducta del planeta Marte o de cualquier planeta para el caso que contra toda lógica se niega a describir un círculo en su órbita y opta por una elipse. Eso sí es raro. Y más raro resulta el proceder de los buenos cristianos que quemaron en pocos años a 100,000 mujeres acusadas de brujas. Basta pensar en la imaginación del fraile que ideó esos aparatos. Disfrazarse de silla es lo de menos. Pero si pese a todo insistes en juzgarla, ¿qué le vamos a hacer? Es tu problema. Usa malas palabras, ráscate los sobacos, pretende que estás solo en este cuarto. Desnúdate delante de la silla. 4. ¿Y por qué asumes que doña Catalina asumiría de todas las formas asumibles precisamente la de nuestra silla, pudiendo transformarse en iPhone 7, en un imperativo categórico, o en el danzón Nereidas, por ejemplo? Que yo no asumo nada, que si te dispusieras a quitarte la ropa frente al danzón Nereidas, frente a un imperativo categórico o frente a un iPhone 7, igual te advertiría. Pobrecita señora, pobrecita la madre de Johannes Kepler, la de cosas horribles que habrá visto. Así que mejor no. En vez de desnudarme, en lugar de posar las posaderas sobre la pobre silla, el próximo Año Nuevo brindaré con usted, mi dulce Catalina, usando yo también, a manera de copa, el cráneo de mi padre. Y bueno, creo que no sale en este... Ah, sí, bueno. Hécate de Ecatepec. Obviamente, a todos los poetas nos gustan la mitología griega y esas cosas, y todos nos gusta descubrir que Hécate era una diosa, que era una hechicera de 3 caras que vivía en las encrucijadas. Y a mí me pareció totalmente obvio que Hécate le da nombre a Ecatepec. Y este se llama Romance de Hécate de Ecatepec. Largo de aquí, perra negra, bruja hedionda de 3 caras. Vete a pecar a otros puertos, o peca de recatada. Ahueca el ala de lote, sopilote de las balas, de las malas compañías y manías de niñas malas. Llévate de aquí tu peste a miedo de encrucijada, ese antiguo hedor a décadas de muertes amontonadas. Ve hasta donde no la huelan Santo Tomás Chiconautla, ni Santa Clara Coatitla, ni las demás Santa Claras. Santa María Tultetlac o los héroes de Tecámac. Sácate de la cabeza esa maleza herrumbrada, esa corona de espinas de vecinas deshonradas, de la cabeza cabrona de la zona conurbada. Los cables del teleférico son los nervios de tus alas. Sácate de las casitas que imitas a carcajadas, como un mosaico de dientes pendientes de las montañas de San Pedro Jalostoc a las 6 de la mañana. Sácate como el zacate antes que vengan las aguas, antes que toda esa mierda se nos pierda en la barranca, mezclada con el sudor de 1000 axilas sin alas. Vete, que aquí viven hombres y los hombres te traen ganas. Sácate o quédate aquí y sécate como anciana. Hécate de Ecatepec, viva aún pero enterrada. Sácate, hechicera hermosa, joven diosa de 3 caras, caras raras de los muertos y de las encrucijadas. En jardines de Morelos, Ecatepec peca y mata. Sácate de aquí o reseca esa piel morena y naca, antes de que Ecatepec te mate
cual mató a tantas. Este es un soneto, a ver si también se puede, ¿no? Declaración de principios. Son ya muchas las piedras con que cargas al impulsar tu cuerpo desde el suelo. Esperas que mi amor te dé un consuelo cuando la mano generosa alargas. Mi amor te doy sin polvos y sin velo, mi amor lastrado por historias largas que dejan solo lo vacío del cielo y acaso las palabras más amargas, cuya verdad, temblando de ternura, te azota con su luz, no se arrepiente, terriblemente hermosa de tan pura. Te trae mi amor su ofensa permanente, así nos mate a ambos la amargura. Te diré la verdad, gente, mi gente. Venga, gentuza. Venga, gentuza horrorosa, venga, sí, gentuza, gasta la pasta terrosa y vasta que rabia dentro reposa. Sácala del centro y goza del centro tuyo tu rabia, de mi arenga, vulva y labia. Venga, gentuza, la renga marcha de los muladares, jadeante, puerca, renqueante, con su escarcha de millares de prostíbulos, de fábricas, de lúbricos lupanares, como de honduras precámbricas de ya agotada paciencia. Esa indecente violencia, toda hecha de gentecita, toda de gente que grita e irrita los buenos modos de todos. Toma la gentuza y usa ruleta rusa y usa ese fondito de rayos contra los cielos serenos de los buenos. Usa, gentuza, tus truenos. Venga de ahí, gentuza, y truena, carajo, caray, que suena, jerga, canera y canora, agenda puntual que implora tu hora de la venganza. Lanza, gentuza, tu danza de balazos firmes, ciertos, piernas y brazos abiertos. Venga ya, gentuza, venga, a balazos a tus muertos. Cuando los compañeros me digan que ya están los siguientes, me avisan para irle bajando. Pero mientras tanto, le seguimos. ¿Cómo que no? Conejo con alcachofas, que es en efecto una palabra muy hermosa. Es una receta también. Todos mis poemas se basan en la pura verdad. A veces en cosas de la historia, a veces en cosas de la ciencia y a veces en recetas de cocina. Y esta es una receta de cocina perfectamente real, mezclada con un poema de Jorge Manrique que dice... Es un poema muy famoso, pero una parte dice: no mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no al lugar. Conejo con alcachofas. Corre, conejo, con ajo, conejo con alcachofas, alcánzame, alcánzame, pero aflojas. Carajo, corre, conejo con alcachofas, chícharos y vino blanco. Con vino blanco y laurel parece decirme él, parece decirme alcánzame, cánsame de ofrecerte en tu carrera por el museo de cera de los conejos célebres. Pendejos los que acaban su carrera en un museo de cera. Cánsame de ofrecerme tu colita esponjada, tu colita propicia de conejo con ajo, con Alicia, de conejo de Alicia sin reloj de cadena a la hora de la cena, porque toda alcachofa es un reloj que marca con sus ojos un memento mori, es un reloj sin arte pero con corazón, es un reloj que llora para darte la hora sin darte la razón. Danza de 9 velos, la alcachofa, los celos de un calendario que se desanuda o flor que se desnuda bailando, sí, pero inerte, inerte pero sensual, presintiendo que al final del plato corre la muerte. Así que corre, conejo, con ajo, con alcachofas. Conejo, corre con suerte. Corre, que atrás viene Dios. Corre, conejo, si aflojas. Conejo con alcachofas. Muy cerca viene la muerte, con su guarnición de arroz.
Y ya vamos terminando esto, entonces solo les digo que cuesta 145 pesos el librito. Voy a estar aquí firmando, si quieren. Ya están aquí nuestros próximos invitados y ustedes los van a conocer. Tenemos una hermosa discusión a continuación que se llama, le quisimos poner un título divertido para hablar de un tema bien cabrón, que es el ascenso de la extrema derecha, de los discursos de odio. Pero invitamos a gente que es amena y divertida y se va a llamar ¿Eres fascista y no lo sabes? Gracias, Lucía. Un aplauso a Lucía Picholula. Yo soy Óscar de Pablo. Voy a estar aquí firmando los libros al valiente que se atreva a contarlo. Yuma y Johnny, un gran aplauso a ellos. Les pido que se vayan acercando. Si Marisol ya está, si no, nos seguimos aquí hasta la medianoche. Yo creo que si se quedan ustedes hasta las 8 o 9 de la noche, volveremos a este escenario con Yuma, Johnny y Emiliano. ¿Cómo chingados no? A seguir cantando y haciendo poesía. Bueno, y serían ustedes tan gentiles de darme un aplauso al autor Óscar de Pablo. Sí, señor. Marisol Gacé ya está entre nosotros. Si está, manifiéstese. No ha llegado Marisol. Vamos a hacer un poema más, el último, y nos vamos. La escoba. Reina sobre la tierra un cetro enjuto que con rudeza maternal la soba. Como un árbol sin ramas y sin fruto, aquí manda la escoba. Al ver la faz del mundo cenicienta de pena, levántate, le ordena, y la ceniza postrada, atomizada y queda, sube como la brisa, canta, rueda, y una vez más se arrulla, más la risa la vuelve polvareda. Ya una palabra suya se organiza, volando a ras del suelo como hechicera en celo, recupera de entre los altos pies de la casera la gloria de esta casa en la que vive y que alguien más le roba. Aquí manda la escoba. Áspera al tacto rudo de dos palmas, forjadora de almas, las invita a pasar a lo barrido. Varita mágica del estampido, bastón de mariscal de la limpieza, batalla eterna y proba, la dictadura proletaria empieza debajo de la mesa. Aquí manda la escoba. Después, ya está aquí Juan Becerra. Marisol Gacé no tardará en llegar. Que venga subiendo Juan Becerra, apláudanle para que venga subiendo si quieren. Y mientras tanto les voy anunciando que inmediatamente después vamos a tener el homenaje a Jorge Belarmino Fernández, a quien le dedico toda esta lectura y le hubiera dedicado el libro de haber salido a tiempo, porque era uno de mis mejores amigos. Murió a principios del año pasado, era un compañero de la brigada muy muy querido, y vamos a hacer un homenaje a él inmediatamente después de la charla de Juan y Marisol. No se vayan a ir por ningún motivo. Y finalmente vamos a tener una presentación de la revista Sentido Común sobre el Poder Judicial. Juicio a los jueces. ¿Han perdido el juicio? Van a estar los moneros Hernández, Rapé, va a estar Renata Turret y Fabricio Mejía Madrid. Entonces, como ven, es un día a toda madre. Aquí está Juan Becerra, a quien invito de una vez a ir subiendo. Un aplauso para él. Hasta luego. Voy a estar firmando a quien se anime a comprar un libro.